Bienvenidos a un nuevo programa de Iure en Argentina. En esta oportunidad vamos a tener el agrado de realizar un pequeño diálogo entre caballeros respecto del efecto que en su caso negativo o positivo de la nueva ley que modifica el régimen de locación. Estamos hablando de la ley número 27.551 y para esto vamos a modificar el régimen de exposición a través de lo que es un pequeño diálogo. Bueno, vamos a esta oportunidad. Tengo el agrado de poder presentar a un amigo de la casa, como lo es Carlos Raúl Reyes. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar en Iure Argentina haciendo mi primera participación, de la que ojalá sean muchas, y si tengo registro exacto de tu canal, creo que soy el primero que sale, por lo menos conversando con vos, y ojalá que se empiecen a sumar también más personas para que puedan enriquecer también el contenido, que además, por otra parte, es muy interesante. Voy a apelar a la emotividad para empezar, para recordarte y para contarle también a toda tu audiencia, que sé que es bastante, que vos hace unos 8 años viniste a buscarme en un aula, en el aula 2 del complejo de agronomía de nuestra universidad, de la que cursamos, y me ofreciste estudiar juntos una materia que era historia constitucional, y me acuerdo que no te di mucha bolilla, por así decirlo, y con el paso del tiempo me diste la oportunidad de que te volviera a conocer para poder apreciar toda esa riqueza intelectual y humana que vos tenés, que yo, sin merecerla, me la volviste a ofrecer porque la rechacé hace años. Así que, por suerte, volviste a acercarte, o volvimos a acercarnos, y la verdad es que me considero muy afortunado porque después hemos preparado muchas materias juntos, muchas materias muy importantes, y pude disfrutar de tu riqueza intelectual y humana, como no lo hice hace 8 años en una de las primeras materias de la carrera, y si bien me lamento de todo esto que me perdí de vos en los primeros años, bueno, hoy puedo también reconocerlo y contarle a tu audiencia, y de paso agradecerte también por esta nueva oportunidad que me diste. Somos compañeros de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, y bueno, efectivamente los temas civiles son los que a mí más me gustan, y en este caso, bueno, la ley, como has mencionado, esta ley de alquileres, que para mí es una ley donde deseamos todos el título, ¿sí? sin darle mucha preponderancia al contenido, esta 27.551. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto poderte tener en este canal, y yo también creo que la admiración es mutua. Así que, bueno, intentemos hablar un poco de esta ley. Modifica el régimen de locación en especial, pero exorbitantemente hemos visto también que incluye una serie de artículos que exceden al régimen de locación, como puede el artículo 75, ¿no?, que modifica cuestiones de derecho privado como es el domicilio especial. Domicilio, exactamente, por además el domicilio electrónico. En este sentido podemos decir que la ley ayorna y que agrega un nuevo domicilio a los que ya existían, ¿no? El especial, el real, el legal y ahora el electrónico, que bueno, como se dice que el derecho va detrás del hecho, efectivamente se incorpora ahora a la normativa esta nueva forma de domicilio, para tener, bueno, asiento en las notificaciones, en este caso electrónicas. Sí, así es. Actualmente queremos aclarar que este artículo no solo rige exclusivamente los contratos de locación, sino que también
van a afectar el régimen ordinario de derecho civil. Es decir, ahora vamos a poder constituir un domicilio electrónico, pero no solo limitado al contrato de locación, sino también vamos a poder usarlo para otro tipo de negocios jurídicos. Está muy bueno lo que decís, porque cuando se vota la ley de alquileres o se vota el título, disculpame que haga hincapié, vos fíjate que la ley comienza con un artículo que excede al tema, ¿sí? Entonces ya esta sistematicidad que nos da el nuevo Código Civil y Comercial, ya no tan nuevo, pero en vigencia de 2015, empieza de alguna manera a perderse con las pequeñas reformas que se van a ir haciendo a lo largo del tiempo. A mi juicio, con demasiada celeridad en perjuicio de la técnica legislativa. Insisto, sí. Este artículo, al exceder la materia de contratos locatarios, creo que no debería estar en esta ley específicamente. Porque sí. No se ha votado la ley de alquileres, ¿no? Sino que se ha votado otras cosas además de los contratos de locación y de las formas en las que se realizan. Sí, han sido, además, exorbitantemente, han incluido otro artículo que excede el régimen de locación, como es... En realidad, disculpame que te interrumpa, yo lo primero que me lamento, yo estoy francamente enamorado de una ley, si se me permite el término, porque el nuevo Código Civil me parece espectacular. Realmente es una ley ayornada a los tiempos que corren, y para la gente que no tenga mucho conocimiento, el Código Civil anterior al vigente, ¿no?, que fue sancionado en 1869, que entró en vigencia en 1871, bueno, lo tuvimos en vigencia casi 150 años, ¿no?, haciendo la cuenta al paso. Y bueno, evidentemente hacía falta una nueva normativa que se pudiera ayornar a los tiempos que corren. Vos fijate que jamás, por ejemplo, el redactor del código de Dalmacio Vélez Arfield se hubiera imaginado que parejas del mismo sexo se iban a casar, que se hubieran podido responder a ofertas en contratos de manera electrónica. Las técnicas de reproducción humana asistida y la afiliación, entonces hacía falta un nuevo régimen. Mi lamento particular es que duró muy poco, tan solo 4 años en vigencia, 5 casi, con la redacción, digamos, virgen, si se quiere, ¿sí?, sin ser reformada. Y bueno, hoy nos encontramos con esta ley 27.551 que empieza a reformar ya el Código Civil, y para aquellos que estudiamos materias civiles vamos a tener que empezar con el bolígrafo y el corrector a empezar a tachar y a corregir, o en su defecto, quienes puedan también a comprar un código nuevo, ¿no? Yo me lamento un poco de eso. Vamos a tener que empezar a andar con el código tachado en algunos artículos y además anexar una ley que es complementaria. Exactamente. Como es esta. Bueno, por eso es que yo me lamento. Volviendo al tema, el artículo al que yo quería hacer alusión era el artículo número 12, que se mete en cuestiones de forma que, a mi parecer, podría llegar a tener algún vicio de constitucionalidad, debido a que regula sobre cuestiones que son de forma y que en principio son exclusivas de la provincia, como es lo relativo a que contratos, en el caso de usar un intermediario, deberán ser corredores matriculados, ¿no? Creo que el Congreso Nacional en esta oportunidad se ha excedido respecto de esto. Claro. Empezaste haciendo una lectura muy fina, me gustó, la verdad es que no lo había pensado. Es cierto lo que decís, el legislador nacional parece haberse excedido en sus facultades para legislar, y es verdad lo que decís. En materia de intervención de corredores, que ya incluso, fíjate que este artículo es el 1351 del Código Civil y Comercial, el nuevo artículo, ¿sí?, que incorpora este artículo 12 de la ley al Código Civil y Comercial, incluso también excede a la materia de locación, porque ya está regulando la actividad de los corredores. Pero sí, es cierto lo que decís,
es una actividad de provincia. Me hiciste acordar, ¿sabes a qué? Al primer fallo que estudiamos en Constitucional en materia de control de constitucionalidad de aquel Banco de Córdoba que quería trabajar con sus propios escribanos, y había una ley que se lo impedía porque tenía que ser con escribanos que estuvieran regulados en la matrícula nacional. Estamos hablando ya de un fallo de hace más de 100 años y que me parece que de alguna manera se podría trazar un paralelismo con esto que vos planteás y este artículo que está regulado en esta nueva ley. En aquel momento el banco se quejó porque quería trabajar con sus propios notarios, y bueno, demandó la inconstitucionalidad de esa ley para efectivamente poder ejercer en ese sentido la industria lícita. Y creo que podría suscitar alguna intervención judicial similar, si se quiere, para dejar sin efecto este artículo. Pero es muy bueno lo que apuntás. Pareciera ser un artículo de seguramente, materia principal. Perfecto. Sí, seguramente este artículo esté sujeto a discusión judicial. Antes que nada vamos a intentar primero aclarar que esta ley básicamente se divide en 4 partes, ¿no? En una primera parte que es modificatoria del Código Civil, en una segunda parte que incluye disposiciones que son complementarias al régimen de locación. Ahí es cuando vos decías que vamos a tener que andar con el Código Civil y Comercial y además una ley complementaria aparte, en relación a este título segundo. Una tercera parte que habla respecto de la inclusión de un programa de alquiler social, el cual está todavía sujeto a reglamentación, ya que incluye una infinidad de fines que hasta a mi parecer rozan lo peligroso. Cuando lleguemos a esta parte vamos a intentar discutir este tema, porque tengamos en cuenta que el contrato de locación en principio es un acuerdo de voluntades entre locador y locatario, y en donde por regla los principios que deben primar es, en un primer término, es el de la buena fe y el de la autonomía de la voluntad. La tan despreciada autonomía de la voluntad. Así es, la cual vemos totalmente disminuida con esta ley. De hecho, creo que ahora estos tipos de contratos directamente van a empezar a poder ser calificados como contratos de adhesión a cláusulas predispuestas, ¿no? ¿Vos qué opinás? Sí, bueno, mucho margen de negociación el locatario no tiene tampoco. Pero sí, está claro que hay una fuerte intervención estatal en esta materia. Más de alguno irá a comentar también repudiando esta crítica que estamos haciendo, pero sí hay una fuerte intervención estatal, sobre todo en el artículo 14, en este título que vos recién decías de regulaciones complementarias, cuando, por ejemplo, ya se le quita a las partes la facultad de actualizar los contratos para ingresar una nueva forma de actualización y de indexación por la inflación, que bueno, después si querés la podemos ver, pero estoy de acuerdo en lo que vos estás planteando. Los contratos se rigen por la buena fe y la autonomía de la voluntad, y parece que de alguna manera se ven menoscabados esos principios. Sí, y una cuarta parte que incluye esta ley que es relativa a los métodos alternativos de resolución de conflictos. Propongo que vayamos, si querés, a los temas más sencillos y más corrientes, como por ejemplo empezar a hablar de que el primer gran cambio sustancial es que se extiende un año más el plazo mínimo de locación para contratos con destino habitacional. Si querés, para ir al fondo de la cuestión. Sí, modifica de 2 años a 3 años. Sí, efectivamente. Y un poco, permitime acá reflexionar lo que hablábamos ayer. En un país con tanta incertidumbre como este,
Suponete que a una persona se le está por vencer el contrato de locación y en el medio puede tener una elección presidencial con características similares a las del 2019. Bueno, ahí las partes van a tener que proyectar a 3 años con un hito importantísimo como una elección presidencial y con circunstancias de mucha incertidumbre en las cuales no van a poder proyectar con un atisbo de exactitud qué es lo que van a buscar. Con lo cual, a mí me parece que esta extensión, si bien la finalidad es buena, creo que puede ir también en perjuicio de la oferta y la demanda, porque ante el temor quizás haya menos oferentes y quizás los demandantes, que puedan seguir siendo los mismos, no van a correr el riesgo y van a intentar otras alternativas, ¿no? Como puede ser, o como podría ser en un caso de un matrimonio, vivir en la casa de los suegros. De hecho, vamos a ver que este mecanismo de ajuste que impone esta ley, el cual bueno, en términos claros es opcional, pero representa un margen máximo que de aplicarse claramente en una economía como la nuestra, en donde hay niveles altísimos de inflación y gran incertidumbre en materia económica, se genera un gran amplio margen de incertidumbre al momento de hacer cálculos respecto de la seguridad que vamos o no a pagar a fin de año, ¿no? Sí. Bueno, si querés, vamos primero que nada a esta cláusula de ajuste, ¿no? Que incluye la ley. Artículo 14, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, sí, parece bueno. ser que a nuestra clase gobernante la inflación no le significa un problema. A la casta política no, claro que no. Cuando ganan casi 10, 20 veces más que un trabajador promedio. Bueno, Esa era la palabra. Esta cláusula de ajuste lo que hace es incluir un promedio entre el índice de inflación, el cual va a estar tipificado en lo que es el índice de precios al consumidor, en el IPC, y lo que también se conoce con el nombre coloquial de RIPTE, es decir, un promedio de las remuneraciones de los trabajadores estables. Es decir, al parecer se va a tener en cuenta el pico de inflación anual y, por otro lado, el promedio que te brinda el RIPTE para ajustar anualmente el contrato de locación. Creo yo que, bueno, esta ley, como bien sabemos, empezó a tener efecto a partir del 1 de julio del 2020 y las consecuencias las vamos a ver dentro de un año, cuando sabemos que a fin de año estamos esperando un pico de inflación que quizás supere los 55%, ¿no? Vos fíjate que incluso... Y no sabemos cuánto... Perdón, dale. No, es que no sabemos qué inflación va a haber el año que viene, cuando algunos economistas hablan respecto de que la inflación podría llegar a los 3 dígitos. Incluso los primeros contratos de locación firmados con esta nueva ley en vigencia van a vencer a 3 meses de las PASO del año 2023. Imagínate negociar una renovación en ese contexto. Pero bueno, el tiempo dirá qué es lo que va a suceder. Y mientras tanto vamos a seguir discutiendo las causas de la inflación, ¿verdad? Pero ya tenemos un mecanismo para indexar los contratos. Y un detalle no menor es que parece que se acaban las indexaciones semestrales. Y si mal no tengo entendido, estaban prohibidas, pero que en la práctica se realizaban. Ahora parece que las indexaciones van a ser anuales. Si querés podemos volver a lo que es el artículo 2 de esta normativa. Sí.
respecto de que, bueno, modifica el artículo 1196 de locación habitacional y aclara que, bueno, si el destino es habitacional, no puede requerirse de locatario un mes de alquiler anticipado mayor a un mes, ¿no? El inciso B habla de que el depósito de garantía no puede superar tampoco el mes de alquiler. Y algo que innova acá esta normativa es que en el momento de devolver el depósito en garantía, este depósito deberá ser actualizado. ¿Qué significa esto en términos coloquiales? Bueno, significa que si pones en depósito un mes de alquiler cuando comenzás el contrato y supongamos que cuando al finalizar el contrato, en consecuencia de los ajustes escalonados del valor del precio de locación, el valor del último mes antes de retirarse el locatario, ese es el valor que se deberá devolver, o sea, actualizado respecto del primer mes de depósito. Que ninguna de las partes saben cuál va a ser. Así es, tal cual. Y a mí me llamó la atención, sí, el segundo párrafo del inciso B, como bien vos decís, también a mí me llamó la atención. Efectivamente innova, bueno, en esta nueva normativa y en este artículo que pretende ser quizás requisitos más laxos para facilitar al locatario poder ingresar a una vivienda, ¿verdad? En el inciso C, respecto de lo que no se puede requerir de locatario, es el pago del valor llave. Esto también me parece exorbitante porque en principio si alguien alquila con fin habitacional no habría motivo de pedir el valor llave, ya que el valor llave se pide cuando el fin del inmueble es justamente comercial. Creo que este artículo está de más. Habría que ser muy canalla para pedirlo. Y mis experiencias me indican que nunca me pasó. Y bueno, el último inciso me parece acertado. El inciso D de este artículo es que no se va a admitir firmas de pagaré o de cualquier otro documento ajeno al contrato. Todos sabemos que en la realidad, al momento de querer hacer un alquiler, te hacen casi obligatoriamente firmar un pagaré como modo de garantizar la deuda. Bueno, esto a partir de ahora queda prohibido. ¿Qué pensás que puede pasar en la práctica? Y bueno, yo creo que todo esto se va a manifestar en el valor del precio originario, ¿no? Es decir, tarde o temprano el mercado tiende a acomodarse, pero en este acomodamiento hay ganadores y perdedores, y yo creo que muy poco se puede hablar de que el locatario sea ganador con esta ley. Bueno, el artículo 3 habla respecto de que se extiende el plazo de locación, como bien habíamos dicho. Un punto interesante de este artículo también es que el plazo mínimo de locación, que es de 3 años, se puede renunciar cuando el locatario ya tiene la tenencia de la cosa. Bien, el máximo no se ha modificado, ¿verdad? Si la memoria no me falla, son 20 años. Vamos a buscarlo, pero sí, si la memoria no me falla, son 20 años. Bueno, mientras tanto, el artículo 4 habla respecto de las excepciones al plazo mínimo legal, que son las típicas excepciones que ya todos conocíamos. De la reforma, me parece que la naturaleza del artículo sigue siendo la misma, no cambia mucho. El artículo 5 que modifica el artículo Medio Civil y Comercial. Y en esto también innova respecto de los gastos de conservación y reparación. Supongamos que el locatario sufriere un daño en el bien inmueble donde habita. Si este daño es un daño de magnitud, un daño urgente, debe intimar
al locador para que en un plazo de 24 horas arreglase este daño, y si no, lo podrá hacer por su propia cuenta a costa del locador. Lo mismo pasa con aquellas reparaciones que no fueran urgentes. En este caso, el plazo es de 10 días. No, creo que este artículo también va a generar algunas cuestiones problemáticas, ¿viste? Es decir, supongamos que una persona que es locador de un bien inmueble es intimado o notificado respecto de que hay un daño en su bien inmueble, en 24 horas tiene que ir y solucionarlo, porque si no, el locatario va a arreglarlo por su propia cuenta y a costa de que lo pague el locador. Puede llegar a generar molestias en el caso en donde el daño se diere, por ejemplo, un 25 de diciembre a las 8 de la tarde y tenga que generar una molestia, creo yo, innecesaria en gran medida. Me parece muy atinado lo que estás diciendo, sí. Bueno, el artículo que sigue es el artículo 6, que también modifica el artículo 1203 del Código Civil y Comercial y habla de la frustración del uso y goce de la cosa. Acá también innova porque, como bien sabemos, antes se hablaba respecto de que la rescisión del contrato podría darse en aquellos casos en donde hubiera caso fortuito, y en esta oportunidad se ha modificado el término y se habla ahora respecto de que cuando el locatario se vea impedido de usar o gozar la cosa por cosas que no le son atribuibles al locatario, puede rescindir o en su caso puede no pagar el valor de la locación por el tiempo se le ha visto mermado el goce de la cosa. No me imagino igual locatarios rescindiendo un contrato cuando el inmueble. Sí, bueno, yo creo que llegar a generar alguna molestia en aquellos casos en donde, por ejemplo, hubiera un corte de luz o un corte de agua y que le generare malestar de magnitud que le impida usar y gozar la cosa. Y, en consecuencia, el valor de los días en que el locatario se vea mermado del uso y goce de la cosa, esto será disminuido. Y que encima se incluye en el artículo siguiente que será disminuido objetivamente mediante la compensación, como sí, es el artículo 7. Lo que hace es generar una disposición objetiva que impone legalmente y de pleno derecho compensar aquellos gastos que el locatario hubiere realizado conforme a las disposiciones de esta normativa. ¿Ante quién sería esto? No, es de pleno derecho. Es decir, es entre el locador y el locatario. Pero las circunstancias que son objetivas en función de qué óptica, de qué prisma, porque puede pasar que una de las partes diga que no amerita esta circunstancia, este mecanismo alternativo de resolución como es la compensación. ¿Me explico? Sí, bueno, la ley no es clara, yo creo que va a estar sujeta a reglamentación y este va a ser un punto que, en el caso de que no fuera reglamentado, va a generar también alguna disputa, seguro, en términos judiciales. Dicho de otro modo, yo quiero compensar con vos los gastos que a mí me ocasiona tener en condiciones o no poder disfrutar de la cosa durante una cierta cantidad de días, y vos entendés que las circunstancias no ameritan la compensación porque yo hubiera podido usar y gozar de la cosa, disponer de la cosa, bueno, ahí tenemos un conflicto, digamos. La resolución de esta cuestión, no, si bien la ley dice que sea de pleno derecho, efectivamente, es decir, no, cuando es de pleno derecho no requiere una sentencia judicial, pero como por ejemplo cumplir 18 años, y cuando se cumple 18 años no viene un juez a golpear el martillo y decir usted a partir de ahora es mayor de edad, por eso se es de pleno derecho, pero entiendo que
puede haber algún gris en este artículo. Sí, Clara, por favor. No, aclaremos que el artículo agrega que esta compensación opera de pleno derecho, pero previa notificación fehaciente al locador del detalle de los mismos. El artículo 8 también modifica, en este caso el artículo 1209 del Código Civil, y en lo que innova, tampoco queda bien claro, es que en principio los gastos ordinarios, las expensas ordinarias que deriven del uso de la cosa estarán a cargo del locatario y los gastos extraordinarios estarán a favor del locador. Este artículo, personalmente, yo creo que también viene a modificar sustancialmente el patrimonio del locatario, ya que habrán varios impuestos que podamos entenderlos como que son, en principio, están a cargo del locatario, bueno, van a empezar a estar, en virtud de esta ley, a cargo del locador. Lo que estaba a cargo del locatario, ahora va a estar a cargo del locador, y que en definitiva lo va a terminar pagando igual el locatario, porque el locador lo que va a hacer es sumarlo de antemano al capital inicial de locación. Qué pesimista que sos, ¿eh? Bueno, si pero querés sí, pasamos... No, pero perdón, hay veces que hay roturas que se dan en los edificios y a veces un estudiante que está ahí de paso, habiendo firmado un contrato a partir de ahora por 3 años, pero por ahí hay que cambiar ascensores. Me ha pasado incluso a mí también de renovar todo el sistema de cañerías o de bombas para el suministro de agua a todas las unidades funcionales. Y hay veces que se suscitan diversas discusiones sobre quién tiene que afrontar el pago. A mí me parece razonable igual que se ponga en cabeza del locador el pago de las expensas extraordinarias, no así el pago de las expensas ordinarias que pueden originarse por el uso de la luz o de la energía eléctrica en los espacios comunes, o bueno, el mismo mantenimiento si hay servicios de portería o de maestranza. Pero bueno, me conmueve tu pesimismo ante el análisis de esta norma. Bueno, sigamos. El artículo 9, bueno, también modifica, en este caso, el artículo 1221 del Código Civil y Comercial, respecto a lo que es la resolución anticipada. En el inciso A, dice, si hace uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, debe abonar al locador en concepto de indemnización la suma equivalente a 1 mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble, y la de 1 mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso. Esto es en el caso de locación de un bien inmueble que no fuera con destino habitacional. En cambio, si el fin es habitacional, o sea, destinado a vivienda, cuando supere los 6 meses y la notificación respecto de que va a rescindir el contrato se da en un plazo mínimo de 3 meses, este se extinguirá sin indemnización alguna. Sí, esto va en concordancia, estos plazos, bueno, y los montos para la extinción del contrato van en concordancia con el nuevo plazo de 3 años como mínimo, porque antes eran 2 y ya estaba legislado la forma para los 2 años de plazo. En este caso son 3 y efectivamente va en concordancia esta nueva norma con este plazo mínimo de alquiler. Siempre con destino de uso habitacional. Bueno, ahora el artículo 10
El segundo artículo bis que se incorpora al Código Civil y Comercial. Qué feos son los artículos bis en las leyes. Bueno, el artículo 10 modifica el artículo 1221 y se agrega 1221 bis del Código Civil y Comercial de la Nación. Lo que innova es que en un plazo inferior a los 3 meses antes de rescindirse el contrato, las partes están obligadas a negociar. Recordemos que antes esto se hacía, no era necesario regularlo, creo yo, pero bueno, impone el deber de negociar, y que en aquellos casos en donde, dice, en caso de silencio del locador o frente a su negativa de llegar a un acuerdo, estando debidamente notificado, el locatario puede resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización correspondiente. Son días por ahí. Lo que entiendo es que le da una prerrogativa a favor del locatario de rescindir el contrato frente al silencio o negativa del locador. Es que son días de mucha angustia. Una eventual mudanza, la extinción del contrato de locación, saber que te tenés que mudar o que poder renovar, y además empalmar justo la extinción de un vínculo con el nacimiento de otro, si es que te tenés que mudar. A veces, a mí me ha tocado, por ejemplo, en una experiencia, tener que pagar 2 meses de alquiler. Uno mientras me voy de ese departamento y otros mientras ingreso al nuevo departamento. Me parece que sí, que es interesante, más allá de que, bueno, se incorpora en un artículo bis. Me gusta, me quedo con esto que decís de que es una prerrogativa a favor del locatario. El artículo que sigue es el 11, modifica el 1222 del Código Civil y Comercial, no innova sustancialmente, lo que dice es que en el caso en donde se intimare para desalojar la vivienda con fines de nacional, se debe haber intimado en un plazo superior a 10 días con anterioridad para que consigne el pago. Esto ya estaba en realidad en el Código Civil y Comercial con otra redacción, claramente. Bueno, y en el último párrafo lo que agrega es que el locador jamás puede negarse a recibir las llaves del inmueble. Si se negase, se consigna judicialmente. Y una cosa que me parece interesante es que en aquellos casos en donde el inquilino hubiere quedado debiendo o tuviera a favor del locador, esta será deducida del depósito y del mes de alquiler, supongo. Una de las cosas que aprendí en obligaciones, ya que traes el tema del pago por consignación judicial, es que generalmente se concibe como moroso al deudor, pero a veces puede serlo el acreedor. Totalmente. Bien, estamos llegando al segundo título de la ley, porque el artículo 12 ya lo he tratado. Empezaste trabando fuerte ahí. Claro, sí, este artículo excede el régimen de locación. Bien, hasta ahora tenemos 10 reformas al Código Civil y 2 agregados. Comenzando con el título 2, acá ya entramos a lo que es una regulación complementaria de la ley, en donde innova en cuestiones sustanciales, como por ejemplo lo que es la garantía, que es lo que dice es que el locatario, al momento de proponerle, bueno, primero que nada vamos a aclarar que acá hay un error técnico de redacción legiferante. ¿Por qué? Porque habla de locatario, de locador, antes de ser verdaderamente locatarios y locador. ¿Viste? Como bien sabemos, el contrato de locación nace en el momento en donde acuerdan ambas partes respecto de que han decidido constituir un contrato de locación.
y acá habla respecto de que el locatario de esto para garantizar el contrato de locación. Pero no sé, vos cómo lo has visto a este tema, a este punto. Sí, es interesante la lectura, es verdad. No me había percatado de este detalle. Todavía no hay contrato. Claro, así es. Sí, y Falta. que recordemos, sí, y que la norma es agresiva porque lo que dice es que el locatario debe proponer al locador y después dice el locador debe aceptar una de las garantías propuestas por el locatario, pero son totalitarios al momento de hablar. Es decir, ¿cómo vas a poner debe en un supuesto contrato que por antonomasia es un acuerdo de voluntades, no una imposición? Bueno, dejando de lado esta crítica relacionada a la técnica legislativa, vamos a decir que el locatario debe por lo menos proponer dos de estas garantías, la primera es un título de propiedad inmueble, el segundo es un aval bancario, el tercero un seguro de caución y el cuarto una garantía de fianza o fiador solidario y el 5 una garantía personal del locatario. Yo quería en este punto dejar bien en claro que al momento de hablar respecto de lo que es una garantía, esto volviendo a derechos de las obligaciones y derechos reales, hay garantías que en un primer término son personales y hay garantías reales. Cuando hay garantías reales, es decir, cuando vos proponés una cosa para garantizar una deuda, dentro de las garantías reales lo que vos haces es proponer si es una cosa mueble es una prenda y si es una cosa inmueble es una hipoteca. Acá habla respecto de la garantía sobre un título de propiedad inmueble, es decir, creo que es una garantía un poco insegura para el locador, ya que aceptar un título de propiedad inmueble significaría tener que darle la obligación al locador de andar viendo respecto de si se ha hecho alguna modificación en la titularidad del bien de la propiedad inmueble. Creo que esta garantía sobre un título de propiedad inmueble en realidad es una foto estática que podría en el momento en donde se quisiera hacer efectiva no existir. No sé si se entiende el punto. Sí. Entiendo, sí. La segunda garantía, un aval bancario, que es entendible, un seguro de caución, que ya en la realidad ya existe, una garantía de fianza, o fiador solidario también, bueno, y la garantía personal del locatario, que eso yo creo que también es una redundancia, ya que el locatario si firma el contrato, por antonomasia garantiza personalmente el contrato, ¿no? Así es. Pero bueno, y pasamos al artículo 14 que habla respecto de los ajustes. Del que ya hemos conversado. Acá es interesante, de una vez por todas, determinar con este mal llamado inflación, porque sería bueno que en vez de legislar sobre materia de contratos de locación, pudieran ofrecer un país con una economía estable, con una moneda estable, que la gente pudiera tener un trabajo seguro, que hubiera una mayor oferta de créditos hipotecarios y que la gente tuviera incentivos a adquirir un inmueble y a pagarlo en su vida, con su propio proyecto de vida a lo largo de 20, 30 años y no tener que estar diciéndole a quienes van a alquilar de qué manera van a indexar los contratos. Es decir, resolver de fondo estas cuestiones y no regularlas, pero aceptar su existencia. Acá, digamos, hay un problema de déficit habitacional importante y no hay acceso a viviendas, ¿verdad? Una persona hoy que tiene 30 años prácticamente no puede.
de hecho, fíjate, los créditos UBA, todo el mundo decía de no ingresar a esa propuesta, y mucha gente hoy está pagando con inflación indexada muy, muy alta. Incluso una vez había escuchado que, por ejemplo, a lo largo del pago del crédito te ofrecen una bala de plata para poder refinanciarte si te atrasás con las cuotas. Y a los 2 años ya más del 80% de las personas que habían ingresado a este crédito UBA ya habían usado esa refinanciación. Pues fíjate lo inestable de la economía. Así que me parece que de una vez por todas, en vez de estar sancionando normas como el artículo 14 de esta ley 2751, sería importante que le ofrecieran a la gente un poco de estabilidad para que cada uno pudiera hacer su proyecto como más le parece. Sí, totalmente, me parece muy atinada tu reflexión. Yo considero que la moneda es un servicio público que el Estado debería garantizar y que es una de las primeras mercancías que el Estado debería cuidar si quiere mantener una economía más o menos estable. Ojalá se escuche tu reflexión y, y sea valorada por los políticos que tenemos. Continúe, por favor. Bueno, el artículo 15 habla respecto de la consignación, que es un tema que ya es bien sabido por todos, en términos coloquiales es lo que se conoce como consignación judicial, en aquel caso en donde el locador no aceptara el dinero. El artículo 16 es un artículo interesante porque sienta a la mesa un comenzar más, ¿no? ¿Vos qué opinás? Qué buena imagen, qué buena metáfora. Así es, ahora hay que registrar estos contratos de locación en la AFIP, así que hay un nuevo actor que ya se mete de lleno en la negociación. Y encima lo amenaza respecto de que si no, de que se incumple al locador, ¿viste? Es pasible de las sanciones previstas en la ley 11.683. Recordemos que la ley 11.683 no castiga el mero incumplimiento de obligaciones formales, como puede ser el solo incumplimiento de haber omitido la denuncia del contrato frente a la AFIP. ¿Esto por qué pasa? ¿Tenés idea? Sí, yo lo relaciono respecto a que si el Estado en algún momento quiere direccionar políticas públicas de forma segmentada, necesita tener en un primer término determinado quiénes son aquellos bienes inmuebles que estuvieran en locación o no. Lo cierto es que si complementamos este artículo con el programa de alquiler social, que es el que viene, que le brinda amplias facultades al Poder Ejecutivo para reglamentar, deja al locador al menos en una situación bastante complicada. Ya llegando al título 3, el cual habla respecto de que hay un programa nacional de alquiler social, enumera un sinfín de fines altruistas, ¿no? Que no dice cómo los va a realizar. Y como bien sabemos todos, el diablo siempre está en la letra chica. Así que vamos a ver cómo lleva a la práctica, por ejemplo, vamos al artículo 19, inciso D. Diseñar e implementar mecanismos orientados a ampliar la oferta de alquileres de inmuebles. ¿Cómo lo puede hacer? Esto me hace acordar yo se lo escuché a Southside, pero Southside citó a Fay, en el que él decía que las leyes son catálogos de sugerencias. Sí, totalmente. El tema es cómo van a hacer para llevarlo a cabo, ¿viste? Lo que yo veo es que puede terminar siendo una verdadera herramienta de acción, en definitiva. Traigo a colación en la que estamos a Friedrich von Hayek, quien en una de sus grandes obras ha hablado respecto de hacer una denuncia del sistema nazi, del sistema
comunista impuesto en la ex Unión Soviética, ¿no? Y el cual dijo que, cuidado, dice, nosotros en esta obra analizamos las normas del sistema nazi, pero cuidado que la estamos también empezando a aplicar en Inglaterra y en Estados Unidos, porque él es de origen alemán y creció viendo cómo se constituyó y se consolidó el régimen nacional socialista. Lo cierto él es que cuando huyó, ya en la agonía del régimen nazi, o sea, en 1944, a publicar este libro, entre otras cosas, denuncia que, cuidado, que llegar a un sistema totalitario no es algo de un día para el otro, no es que el pueblo se equivocó y votó un demagogo, sino que se ve en estas pequeñas cosas, en la forma de interpretar semánticamente los términos, en definitiva. Lo cierto es que cuidado con este tipo de reglamentaciones que pueden ser peligrosas. Bueno, creo que lo interesante respecto de este título de la ley básicamente es que se van a intentar tomar medidas que tiendan a evitar el contrato de locación, fundamentalmente a personas que hayan tenido algún tipo de violencia de género, fueran personas vulnerables. Es como que se ha promulgado una ley con perspectiva de género. En eso sí no fallan. Bueno, a ver. El inciso C me llamó la atención, propiciar la creación de subsidios o de créditos blandos para facilitar el acceso a la locación de viviendas. Jamás hubiera imaginado tener que sacar un crédito para ingresar como locador a una vivienda. Sí, y bueno, a eso hemos llegado. Y el inciso G, fomentar la creación de mecanismos tendientes a asegurar el efectivo cumplimiento por parte del locador y del locatario de las obligaciones a su cargo. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. Van a poner centinelas a que controlen. El inciso H también es interesante. Apoyar a quienes tengan dificultades para cumplir con los requisitos de garantía, depósito y demás gastos necesarios para obtener una vivienda en alquiler, siempre que el destino de la locación sea el de vivienda familiar única en los términos y con los alcances que establezca la reglamentación. ¿Por qué decís que es interesante? Sí, bueno, me parece interesante porque podría darse la posibilidad que en aquellas personas que no tuvieran una vivienda, el Estado saldría como a hacer un salvataje, ¿no?, en su persona y hasta poniéndose como de garante, ¿no? Esta era la promesa que había hecho Macri en su momento. ¿Puede ser? Sí, puede ser, sí. Lo cierto es que esta ley empezó a discutirse en el gobierno de Macri, justamente, y se terminó de aprobar ahora casi a libro cerrado porque no se ha vuelto a discutir, sino se ha aprobado bajo los términos de la primera discusión. Digo yo, ¿no sería conveniente, insisto, dedicar todos estos esfuerzos a tener una economía estable y a poder ofrecer créditos hipotecarios? Salvo que estas palabras caigan en saco roto. La verdad es que no me había percatado del artículo 19 y de este análisis con la lupa con la que vos lo hacés. Sí, coincido. Son más expresiones de deseos que verdaderas políticas públicas. Sí, que en realidad vamos a ver la magnitud del deseo manifestada en la reglamentación, que todavía no se ha hecho. Estamos todos esperando ansiosamente qué es lo que se va a reglamentar. Sí, habría algunos artículos, sobre todo los de naturaleza procesal de esta ley, que quizás puedan aplicarse a los contratos vigentes. Por ejemplo, el de los últimos 15 días, que habíamos hablado
hoy del artículo 10 o el, 120, el 1221 bis. ¿Qué te parece a vos con la reglamentación? ¿Algunos fragmentos de esta ley se podrían aplicar a los contratos actuales? A los contratos actuales vigentes que hayan sido constituidos con anterioridad al 1 de julio, en principio no. Se aplicaría la normativa bajo los términos en los cuales se hubiera constituido. Si no, sería una vulneración de derechos adquiridos y del derecho de propiedad. Pero hay que tener en cuenta también, bueno, este tema no, en realidad nos excede, pero que hoy hay un decreto de necesidad y urgencia que es el 360, el cual impone una serie de límites también a favor y en contra del locador. Bien. Bueno, finalizando, llegamos a analizar lo que es el título 4, relativa a que la ley propone métodos alternativos de resolución de conflictos, y los cuales dicen que deberán ser de bajo costo o gratuito, no se sabe bien cuál de las dos cosas. No, si querés pagar, puedes pagar, y si querés que sea gratis, esa elección. Sí, así es. Y bueno, en lo que fundamentalmente innova es en el artículo 22, que modifica la ley 26.589, en el artículo 6. Dice que en los casos de ejecución, el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria es optativo para el reclamante sin que el requerido pueda cuestionar la vía. En práctica es que generalmente en juicios civiles, o mejor dicho, para ir a un juicio civil, lo que hay que hacer es fracasar en la mediación, ¿verdad? Sí, como un método previo. Acá lo que hace es volver optativa a esta instancia. Claro, perfectamente. Sí, lo que yo entiendo eso, pero también entiendo que si el locatario intima al locador, o al revés, viceversa, el locador intima al locatario respecto de que quiere realizar una mediación, un arbitraje, cualquier método alternativo que fuera, deberá primero irse por ese cauce y recién luego quedará habilitada el acceso a la vía judicial. Bien. Bueno. El artículo 24 dice, comuníquese al Poder Ejecutivo. Bueno, creo que hemos terminado. Me ha resultado de mucha utilidad este pequeño diálogo y haber puesto en tela de juicio algunos términos usados en esta normativa. Y bueno, básicamente quería terminar con una pequeña alusión respecto a que hay que tener mucho cuidado y empezar a hacer pensamiento crítico respecto de lo que poco a poco se va discutiendo en términos políticos, porque en realidad nos afecta a todos. Es decir, he visto gran cantidad de personas que han aplaudido metafóricamente como focas respecto de la promulgación de esta ley, y sinceramente creo que no han en ningún momento considerado por ahí, no en estos términos, sino en lo que podría llegar a venir o quizás no, respecto a la consolidación o no de un régimen poco o más democrático. Yo creo que no puede haber democracia en una sociedad que disminuya o limite con exceso la autonomía de la voluntad de las partes. Por lo que esta ley me pareció interesante para poder discutirla, y me pareció atinado llamar a la reflexión junto a nuestro compañero Carlos Raúl Reyes. Así que si querés podemos hacer una terminación final, unas palabras final, Carlos, y vamos terminando. Muchas gracias, David, por haberme dejado participar, por haberme invitado a participar y por haberme considerado también digno de aparecer
en este medio de comunicación. Realmente me sorprende la cantidad de seguidores que tenés en este espacio de Iure Argentina, que sin duda va a ir corriendo con el paso del tiempo. Y bueno, espero que también empiecen a aparecer otros actores muchísimo más importantes que yo en un futuro no muy lejano para poder también disfrutar de estas reflexiones y de estos temas que vos que tratás y que me resultan además muy interesantes, sobre todo los de política internacional, que es un tema que también me gusta mucho. Así que te agradezco de corazón, me honra también haberte de alguna manera agradecido y haberte pedido disculpas, como le hice al principio de esta llamada cuando me invitaste a estudiar allá por el año 2012, y bueno, quién hubiera dicho que íbamos a estar hoy acá compartiendo esta llamada, así que quiero hacer hincapié, quiero resaltar esto y quiero también que toda tu audiencia lo sepa. Bueno, gracias, Carlos. Te voy a tener en cuenta para próximas oportunidades y seguramente serán tan o más fructificantes como la de hoy día. La pandemia va Te a mando dar mucha tela. La pandemia va a dejar mucha perfectamente, tela para cortar. así es. Te mando un saludo grande y estaremos en comunicación. Próximo.